Bienvenidos otra vez, estamos aquí para aprender quechua. Hoy hablamos del guan, guan manta rimasun y mata kama. ¿Para qué sirve? ¿Qué es esto del guan? Hoy en este video te voy a explicar en qué caso utilizamos este sufijo del caso instrumental guan para poder hablar en el quechua. Y es bastante usual, todos los días vas a utilizar el guan. Así que quédate en este video y no te olvides de compartir y suscribirte a nuestro canal y seguirnos por las redes sociales. Empezamos entonces con este caso guan. Debemos entender lo siguiente, el caso o el instrumental guan realmente se traduce al castellano como con. Eso es de ley, es la ley número 1, ¿ya? Se traduce al castellano como el con. Pero ¿qué más va a significar este guan? Por ejemplo, voy a poner unos ejemplos aquí. Si yo duermo con mi perrito, ¿qué es perro en quechua? Algo. ¿Y qué es gato? Michi. Mira, con ejemplos sencillos, simples para que entiendas, ¿eh? Cuando tú realizas una acción, y lo realizas en compañía de alguien, podrías decir algo que realmente se traduce como perro, ¿ya? Y Michi que se traduce también como gato. Nada más, así de simple, mi querido amigo. Algo, perro, todo lo que tú puedes hacer. Entonces, en este caso, mira, algo, perro, Michi, gato. ¿Y cuál es el caso del instrumental one? Si yo quiero utilizar esto, simple y sencillamente hago lo siguiente. Traigo algo, pero en este caso le aumento el one. Ahora nuestra traducción va a ser con el perro, ¿ya? Con el perro de mi vecino, ¿ya? Ahí está, algo one, con el perro. Michi, lo mismo traigo abajo y le aumento one. Y este Michi one me va a dar a entender que estoy realizando una acción con él, ¿ya? Con el gato. Esa sería la traducción literalmente del one. Entonces, mira, fijaos esto. One, que lo pongo con color amarillo, significa con en el castellano. Igual aquí abajo, Michi, one, color amarillo, y lo pongo con el color amarillo. Ahí está, mira, fijaos. Así de simple, tiene. O sea, así de simple podemos utilizar el one. No hay otra regla más difícil. Entonces, a partir de esto, por ejemplo, tú puedes plantear tu ejemplo. Dices, pues, al one, ¿qué cosa hago con el perro? Pugliani. Pugliani. ¿Qué estoy diciendo en el castellano? Juego con el perro. Ahí está, al joven Pugliani. Juego con el perro. Esta sería la traducción en castellano. Ahí está, mira. Al joven Pugliani. Juego con el perro. Igual, Michiwan. ¿Qué puedo hacer con el gato? Michiwan. ¿Qué cosa? Puñuni. Duermo con el gato. Puño. Puñuni. Puñuni. Duermo con, ¿ya? Con el gato. Mira, fijaos amigos estos dos ejemplos. Estos serían mis expresiones en ese caso en castellano, ¿ya? Tanto en el castellano como en el quechua. Mira, fijaos esto. Ya yo puedo decir, algo Pugliani, juego con el perro. Esta sería mi expresión, ¿eh? Aquí, juego con el perro. Igualito con el Michi. Michiwan, puñoni. Duermo con el gato. Estas dos serían mis maneras adecuadas de utilizar el one. Pero estoy utilizando el one de compañía. Pero ¿cómo sería en el caso instrumental? En el siguiente video te voy a explicar cómo podemos utilizar el caso instrumental. Cuando tú trabajas con algún objeto, podemos decir que estoy trabajando con. Ese con vamos a utilizar en el siguiente caso. Entonces, para tener idea de todo esto, estamos hablando, mis queridos amigos, del one, ¿ya? Que viene a traducirse como con. Pero en este primer caso hablamos del caso de compañía. Compañía. Que ya saben, pues que es compañía, ¿ya? Y más compañía, que alguien te está acompañando en una acción que estás realizando, claro, mira, pues, algo con el perro, Michiwan. Ahí no solo podemos hablar de compañía de un gato, de un perro, podemos hablar de compañía de muchas cosas, por ejemplo, vamos a poner aquí, más colores, ya, aquí, este colorcito me gusta, aceptar. Esta compañía podemos utilizar más, seguimos con el one de compañía, aquí abajo. Y pongo lo siguiente. Por ejemplo, puedo utilizar vocabulario de los miembros de la familia. ¿Alguna vez te diste cuenta cuáles son los miembros de la familia? A ver, hable. ¿Ya? Miembros de la familia. ¿Qué podemos decir? Miembros de la familia. Cancho manacho. Vamos aquí a aumentar algo más. Ya, vamos a insertar un cuadrito. Miembros de la familia. A ver, los más básicos vamos a poner acá. Muy bien, ya está. Miembros de la familia. En este espacio voy a colocar los miembros de la familia. Podría ser papá, mamá, hermano, hermana, vecino, vecina. No, es miembro de la familia. Ya. Ahora sí. Aquí. Y yo digo, pues, taita. ¿Qué es taita? Papá. ¿Ya? Taita. Mamá. Mamá. Waike. Pana.
¿Ya? Mira, fíjense esto, mis queridos amigos. Estos serían algunos miembros de la familia. ¿Ya? ¿Cuáles son esos miembros de la familia? Esto que estamos poniendo aquí. ¿Ya? Taita, papá. ¿Ya? Mamá. Waique, pana. Podemos poner tura. ¿Ya? Podemos poner ñaña. Fíjense. Estos son los miembros de la familia, los más básicos que podemos utilizar. Y lo pongo aquí para que ustedes puedan utilizar estos miembros de la familia. Aquí. Ya tenemos un primer grupo de miembros de la familia. ¿Ya? Y fíjense, estos son los miembros de mi familia. ¿Puedo utilizar más miembros de la familia? Claro, pero con estos vamos a trabajar suficiente. Entonces, compañía. ¿Qué hago en compañía? En caso de compañía, por ejemplo, taita. Pongo taita. Y le pongo un posesivo. Taitaiwan. Yang. Ni. Fíjense. ¿Ya? Esa sería mi oración. Taitaiwan. Yang. ¿Qué estoy diciendo? Trabajo con mi papá. Taitaiwan. Yang. ¿Qué pica hakash sumaste churen? Wan. Yang. En castellano, profesor. Trabajo con mi papá. ¿Ya? Esa sería mi expresión. Trabajo con mi papá. Mira, utilizando los miembros de la familia para que yo pueda entender mejor. Taitei Wailankani, trabajo con mi papá. Otra expresión, por ejemplo, utilizo waike, hermano, de varón a varón. Waike, wan. ¿Qué cosa hago con mi hermano? Puglia ni. Fijaos esto. ¿Qué estoy diciendo? Juego con mi hermano. Esa sería mi expresión. Mira, waike, wan. Otra vez utilizando el wan. Entonces, estas serían las maneras en que yo podría utilizar mi expresión, mis queridos amigos. Utilizar el wan para que pueda entender mejor cada una de mis expresiones. Trabajo con mi papá. Y ahora yo te podría hacer una pregunta sencilla. Y te digo, pi, wan mi, tu sunki. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Con quién bailas? Piwan Tusunki. Esa sería la pregunta. ¿Y cómo yo respondería a esta pregunta? Utilizo un miembro de la familia. ¿Cualquier miembro de la familia? Claro, podría utilizar papá. Taiteiwan, Tusuni. Mamaiwan, Tusuni. Waikiwan, Tusuni. Panaiwan, Tusuni. Turaiwan, Tusuni. Ñañaiwan, Tusuni. Hoy espero que tú respondas a esta pregunta en nuestros comentarios y no te olvides de compartir porque hoy día hemos avanzado el wan de compañía. En el siguiente video vamos a avanzar el wan del caso instrumental, cómo utilizamos. Entonces, mis queridos amigos, llegamos al final de este video y espero que te haya gustado. Y no olvides de compartir este video para que más personas aprendan quechua. Y respóndeme a esa pregunta. ¿Tú, Pananchkama?